Hay un sentimiento muy específico, una especie de adrenalina pura que ocurre justo cuando la luz del semáforo cambia a verde en la pantalla de inicio de Crash Team Racing. Sí, totalmente. El rugido de los motores. Exacto. La tensión en la línea de salida, la urgencia de acelerar a fondo para no quedarse atrás en la pista. Es un caos brillante y colorido. Pero por muy caótico que parezca en la pantalla, todo en ese juego obedece a un código subyacente, a unas reglas matemáticas súper precisas que dictan cada derrape y cada colisión. Y resulta que esa misma lógica de pistas retorcidas, pilotos compitiendo por la supremacía y cajas de modificadores que alteran el curso de la carrera de un segundo a otro, pues se aplica perfectamente a ese terror académico que muchos enfrentaron en las clases de química orgánica del profesor Julio Trenard. Es una forma fascinante de visualizarlo, la verdad, porque la química orgánica vista desde afuera parece un muro impenetrable de hexágonos y líneas. Sí, te rompe la cabeza al principio. Totalmente. Pero al analizarla de cerca, la dinámica es idéntica a la de un videojuego con un motor de físicas muy estricto. Digamos que existe una estructura base y hay elementos radicalmente distintos que se acoplan a esa estructura para alterar su comportamiento. Ajá. Y sobre todo, hay un sistema de reglas inflexible que determina cómo interactúan todos esos componentes simultáneamente. Ok, vamos a desempacar esto, porque la misión de esta exploración a fondo hoy es sumergirnos en la nomenclatura UPAC de 2013 para los grupos funcionales orgánicos. Así es, el manual de reglas definitivo. Exacto. Queremos entender la arquitectura de este sistema, o sea, por qué fue necesario reescribir las reglas y cómo es posible nombrar estas moléculas complejas sin rendirse en el intento. Y para que esto tenga sentido para quienes nos escuchan, vamos a mantener el mundo de Crash Team Racing, o CTR, como nuestro mapa conceptual. Me parece una analogía perfecta para estructurar esto. Sí, especialmente para la generación Z y para los exalumnos del profesor Trenard que siguen buscando ese momento de claridad absoluta, ese momento de ya entendí. Ahora, no vamos a perder tiempo explicando qué es un átomo de carbono o repasando los alcanos básicos. Claro, nos saltamos el tutorial. Tal cual. Quienes siguen este tema ya conocen el chasis fundamental. Sabemos que las cadenas de hidrocarburos puros son las pistas básicas. Son funcionales, sí, pero un poco predecibles. Hoy venimos a hablar de lo que realmente rompe el juego. Las cajas de poder, las frutas Gumpa, las máscaras de invencibilidad, en fin, los grupos funcionales. Esos son los verdaderos protagonistas de la reactividad química. Porque cuando acoplamos un grupo funcional a un esqueleto de carbono, las propiedades físicas y químicas de esa molécula cambian drásticamente. Pero antes de empezar a lanzar poderes en la pista, hay una cuestión fundamental de logística que tenemos que revisar. Porque si pasamos del concepto de los karts al manual de la carrera, vemos que alguien tiene que poner las reglas, ¿no? Exacto, para evitar el caos total. Si tenemos miles de laboratorios alrededor del mundo creando variaciones infinitas de estas pistas moleculares, el desastre es inminente sin un árbitro supremo. Y ahí es donde entra la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la famosa UPAC. La UPAC, sí. En 2013 publicaron unas recomendaciones que cambiaron el paradigma por completo, estableciendo lo que llamamos el nombre UPAC preferido, o PIN por sus siglas en inglés. Y aquí es donde me surge una duda genuina al revisar los documentos. Porque tengo notas de versiones anteriores, los manuales de 1979 y de 1993, y la verdad parecían funcionar bastante bien. Entonces, ¿por qué la comunidad científica sintió la necesidad de lanzar un parche de actualización masivo en 2013? Es una buena pregunta. O sea, ¿acaso las reglas de los 90 se rompieron? Porque desde la perspectiva de un estudiante, a veces parece que simplemente cambian las reglas para invalidar los libros de texto antiguos y complicarle la vida a la gente en los exámenes. Esa es una crítica súper común en las aulas, pero la realidad detrás del cambio es mucho más profunda que una simple actualización editorial. Lo fascinante aquí es que no es tortura académica, es precisión. A ver, explícame eso. Los manuales de 1979 y 1993 tenían un defecto estructural grave para la era moderna, y es que permitían la ambigüedad. Bajo esas reglas más antiguas, era completamente legal y válido que una misma molécula compleja tuviera 2 o hasta 3 nombres correctos diferentes. ¿En serio? ¿3 nombres para la misma cosa?
Sí, dependiendo de qué parte de la estructura el químico decidiera priorizar. Y en un entorno de laboratorio pequeño, pues eso no es un problema. Pero cuando la ciencia se globaliza y dependemos de bases de datos informáticas gigantescas para, no sé, registrar patentes farmacéuticas o buscar compuestos específicos, la ambigüedad es destructiva. Claro, porque imagino que si una farmacéutica intenta patentar un medicamento revolucionario y el nombre no es unívoco, algún competidor podría aprovechar un vacío legal, ¿no? Registrando la misma estructura bajo uno de sus nombres alternativos válidos. Ese es exactamente el tipo de desastre logístico y legal que el sistema PIN busca erradicar. El carbono permite una complejidad tridimensional casi infinita. Entonces la actualización de 2013 no fue diseñada para complicar la vida, sino para forzar una estandarización absoluta. Para que todos hablemos el mismo idioma. Exacto. El objetivo del nombre UPAC preferido es garantizar que, sin importar cuán gigantesca o retorcida sea la molécula, las reglas dicten un único nombre oficial indiscutible. Es como si en el modo multijugador mundial de CTR, el código del juego obligara a todos los servidores de todos los continentes a registrar cada ítem con el mismo identificador exacto. Claro, para que el sistema no colapse al cruzar los datos. O sea, si en un torneo mundial cada jugador llamara de forma distinta a la máscara de invencibilidad, sería injugable. Totalmente injugable. Bueno, viéndolo como una necesidad para mantener en pie las bases de datos globales, esta actualización de 2013 cobra todo el sentido del mundo. Entonces, asumiendo ya este reglamento estricto, veamos cómo se aplica en la práctica en nuestra carrera. Empecemos revisando las primeras cajas de poder que encontramos en la pista, los compuestos oxigenados. Los clásicos. Sí, estos son los modificadores que introducen átomos de oxígeno al chasis de carbono. Y revisando las fuentes, me encontré con un cambio de nomenclatura muy específico en los alcoholes que ilustra perfectamente esta obsesión por la precisión de la que estamos hablando. Los alcoholes son un excelente punto de partida para esto, porque incorporan el grupo hidroxilo, o sea, ese famoso oxígeno enlazado a un hidrógeno, el OH. Y la regla dicta que el sufijo de la molécula principal debe cambiar a ol. Ajá, como en el etanol del botiquín. Pero aquí hay un detalle que me llamó la atención. Un momento. ¿El colesterol es técnicamente un alcohol porque termina en ol? Porque la gente en general cree que es solo grasa. Es una gran observación. Sí, biológicamente funciona como un lípido, una grasa, pero estructuralmente el colesterol tiene un grupo hidroxilo anclado a su enorme esqueleto de anillos de carbono. Así que, bajo las reglas de la UPAC, técnicamente pertenece a la familia de los alcoholes. Por eso lleva ese sufijo. ¡Wow! Un detalle que te cambia la perspectiva. Pero volviendo al manual de 2013, quiero retarte a explicar un error súper común de nomenclatura con estos alcoholes. Porque siempre aprendimos a nombrar moléculas sencillas poniendo el número al principio, ¿verdad? Sí, la vieja escuela. Exacto. Si el grupo hidroxilo está en el carbono 2 de una cadena de 3, el instinto de todo estudiante es llamarlo 2-propanol. Sin embargo, el manual de 2013 penaliza esto severamente. La estructura correcta ahora exige que se escriba propan-2-ol. O sea, ¿por qué romper la costumbre de poner el número al frente si al final todos entendemos de qué molécula se trata? Bueno, te acepto el reto. Para una molécula pequeña de 3 carbonos, es cierto, 2-propanol se entiende perfectamente y nadie se confunde. El problema estalla cuando el chasis crece. ¿Qué tan grande? Imagina una pista molecular de 15 carbonos que tiene un doble enlace, un grupo hidroxilo y un par de ramificaciones adicionales. Si seguimos la regla antigua de apilar todos los números al principio del nombre, terminamos con una sopa de dígitos incomprensible. Oh, claro, tipo 2, 4, 7, algo, ol. Exactamente. No queda claro qué número de pertenece a qué modificador en esa ensalada de prefijos. La genialidad de exigir propan-2-ol bajo la norma 2013 es que el localizador numérico se ancla inmediatamente antes del sufijo que está modificando. O sea, el 2 queda soldado al ol. Así es. Así en moléculas masivas, la precisión geométrica se mantiene intacta. El código te dice exactamente dónde está instalada cada pieza, sin ambigüedades. Ya veo. Es como si el manual te obligara a etiquetar el cable exacto en el motor, en lugar de solo poner una lista general de advertencias en la caja. Y bueno, siguiendo con esa lógica geométrica, saltamos a los grupos carbonilo, que es un carbono con un doble enlace a un oxígeno. Ah, la familia del carbonilo. Muy importante. Sí,
Y aquí el manual divide a los modificadores en dos familias dependiendo de su ubicación en el chasis. Tenemos los aldehídos y las cetonas. Y esa regla del localizador numérico que acabamos de discutir se aplica de una manera muy particular aquí. Porque aquí la distinción espacial lo es todo. Si ese grupo carbonilo se instala en un extremo absoluto de la cadena de carbono, estamos ante un aldehído. A este le corresponde el sufijo al, como el formaldehído que usan en los museos para conservar muestras. Ajá. Pero si ese mismo doble enlace con el oxígeno se esconde en cualquier carbono intermedio de la pista, se clasifica como una cetona y utiliza el sufijo ona, como la acetona que se usa para quitar el esmalte de uñas. Esta simple diferencia en la ubicación altera radicalmente la forma en que la molécula reacciona. Pero lo que resulta fascinante es la regla de eficiencia de la UPAC 2013 con los aldehídos. Porque al estar obligatoriamente en el extremo de la cadena, el manual prohíbe explícitamente asignarles un número. Es decir, escribir 1-butanal o bután 1-al es considerado un error grave por redundancia. Es un principio de economía del lenguaje puro. El grupo aldehído detiene la cadena. No puede haber carbonos extendiéndose más allá de ese punto, porque los enlaces disponibles están ocupados por el oxígeno doble y el hidrógeno. Es como el parachoques delantero del kart. Exactamente, el parachoques. Por lo tanto, por definición geométrica, el carbono del aldehído es siempre el carbono número 1. Añadir un 1 es gastar tinta. En cambio, con las cetonas, el localizador numérico es indispensable. Claro, porque puede estar en cualquier parte del medio. Sí, una molécula de 5 carbonos podría tener la cetona en la posición 2 o en la posición 3. Sería pentandosona o pentantresona. Sin el número, la base de datos no tendría forma de construir el modelo tridimensional correcto. Queda clarísimo. La posición intermedia de la cetona exige coordenadas precisas. Y para coronar a esta familia oxigenada, tenemos a los que parecen ser los dueños absolutos de la pista, los ácidos carboxílicos, y sus derivados, los ésteres. Los jefes de la química orgánica. Literalmente. Estos no solo tienen el doble enlace al oxígeno de las cetonas, sino que le suman un grupo hidroxilo en el mismo carbono. O sea, son un combo pesado. Son la cúspide de la oxidación en la química orgánica básica. El ácido carboxílico se adueña por completo de la nomenclatura. Exige que el nombre completo comience con la palabra ácido y termine con el sufijo oico. Muy demandantes. Demasiado. Y lo que resulta muy interesante desde el punto de vista aplicativo es cuando este ácido sufre una ligera modificación para convertirse en un éster. Al reemplazar el hidrógeno del ácido por otra cadena de carbonos, la volatilidad y la interacción de la molécula cambian por completo. Los ésteres son el lenguaje químico de los aromas frutales que percibimos en la naturaleza. Es como si le cambiaras el tubo de escape al kart y de repente toda la pista oliera a plátano, a manzanas verdes o a piña. Una excelente analogía. Pero a ver, hasta este punto hemos estado analizando los karts con un solo modificador a la vez, ¿no? Lo que de verdad complica el juego es cuando la pista se satura. Y para entender el caos del modo multijugador necesitamos introducir un nuevo elemento atómico al chasis, un motor completamente distinto. Hablemos de los pilotos pesados, los compuestos nitrogenados. Aquí es donde la pista se pone realmente técnica. El nitrógeno aporta una versatilidad estructural que el oxígeno simplemente no posee. Hablemos de las aminas, por ejemplo, que son derivadas del amoníaco. Cosas como la adrenalina tienen estos grupos. Ajá. Y la UPAC tiene un reto particular con las aminas, porque el nitrógeno puede unirse a 3 cosas diferentes a la vez. Aquí es donde la nomenclatura de 2013 introduce una de sus reglas más elegantes para evitar confusiones espaciales, y es el uso de la letra N mayúscula como localizador. Espera. Una letra funcionando como un número de coordenada. O sea, ¿cómo se aplica eso en la pista? Imaginemos una cadena principal de carbonos. Si el grupo amina está en el carbono 2, decimos que es una propan-2-amina, usando el número tradicional que ya vimos. Pero ¿qué ocurre si a ese átomo de nitrógeno específico se le pega otra pequeña cadena de carbono adicional, como un radical metil? Claro, ya no está en la pista principal. Exacto. No podemos usar un número de la cadena principal para ubicarlo, porque no está en la pista principal, está anclado directamente al motor de nitrógeno. Para resolver esto, la UPAC dicta que usamos N-metil.
Esa N le indica a los científicos de todo el mundo sin sombra de duda que ese modificador específico está soldado al átomo de nitrógeno y no al esqueleto de carbono. ¡Wow! Eso es brillante. Rompe el formato numérico tradicional para crear una coordenada espacial exclusiva para el nitrógeno. Es un diseño súper elegante. Y veo que esa misma lógica se extiende a las amidas, que son un poco más pesadas porque combinan el nitrógeno de la amina con el doble enlace de oxígeno del grupo carbonilo en el mismo punto de anclaje. Son la estructura base de polímeros súper resistentes. Como el Kevlar. Exacto. El Kevlar de los chalecos antibalas, o los mismísimos enlaces peptídicos de nuestras proteínas corporales. Y, por supuesto, no podemos olvidar a los temidos nitrocompuestos, los que llevan el prefijo nitro, responsables de la volatilidad extrema en compuestos como el TNT. Pura destrucción controlada. Plásticos con los nitrilos, explosivos con los nitrocompuestos. Sí, el nitrógeno es intenso. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Toda esta acumulación de poderes nos lleva directamente al problema central de la química orgánica avanzada. La gran carrera final, el dilema de la jerarquía polifuncional. Este es el punto de quiebre donde los estudiantes suelen confundirse un montón en los exámenes. Pero en realidad es donde el sistema demuestra su perfección lógica. La polifuncionalidad ocurre cuando una misma estructura molecular presenta múltiples grupos funcionales distintos simultáneamente. O sea, cuando te tiran todas las cajas de poder al mismo tiempo. Tal cual. ¿Qué sucede si una molécula tiene un grupo amina, un grupo hidroxilo y una acetona al mismo tiempo, compitiendo por el primer lugar? ¿Quién dicta el sufijo final? ¿Cómo sabemos de qué lado de la pista empezamos a contar los carbonos? Es la gran carrera final por la supremacía del nombre. Y la UPAC resolvió esto creando una tabla de prioridades estricta y jerárquica. Revisando esa tabla, noto que el ácido carboxílico está en la cima indiscutible. En mi mente, usar la analogía de CTR encaja perfecto. El ácido carboxílico es como activar la máscara de invencibilidad, la máscara de Aku-Aku, y dicta el sufijo principal de la molécula, S-oico. El resto de los modificadores, por más potentes que sean por su cuenta, son degradados y tratados como simples piezas secundarias, como prefijos. Exactamente. Pero la pregunta es, ¿por qué el ácido carboxílico tiene ese privilegio sobre los demás? ¿Es una decisión así totalmente arbitraria de los científicos en 2013? No, para nada. La tabla de prioridades no tiene nada de arbitraria. De hecho, es un reflejo directo del estado de oxidación del átomo de carbono. A ver, explícame eso del estado de oxidación. El sistema jerárquico está diseñado para darle la mayor prioridad al carbono que esté más modificado por heteroátomos, es decir, átomos distintos al carbono y al hidrógeno, como el oxígeno o el nitrógeno. Si observamos un ácido carboxílico, ese carbono específico tiene 3 enlaces ocupados por átomos de oxígeno. Tiene un enlace doble a un oxígeno y un enlace simple a otro. Ok, está súper cargado. Está en el estado de oxidación más alto posible para un grupo funcional orgánico común. Es, literalmente, la parte del chasis con la mayor densidad de modificaciones, el motor más pesado de todos. Por eso domina la nomenclatura. El estado de oxidación es la métrica oculta de la jerarquía. O sea, eso le da todo el sentido lógico. El carbono más modificado asume el control del chasis. Entendido eso, planteemos un escenario más parejo. Digamos un duelo directo en la mitad de la tabla de posiciones. A ver, dime. Imaginemos una molécula de 4 carbonos. En un extremo no hay nada especial, pero en la posición 2 instalamos una acetona. Y en el otro extremo, digamos en la posición 4, instalamos un grupo alcohol, un hidroxilo. Es un enfrentamiento directo entre la acetona y el alcohol en el mismo chasis. ¿Cómo procesa el manual PIN de 2013 este empate aparente basándose en el ejercicio 4 de nuestra fuente? Este es un caso de estudio clásico para aplicar el algoritmo de nomenclatura paso a paso. Primero, consultamos al juez supremo, que es la tabla de prioridades basada en la oxidación. Al comparar, la acetona posee un carbono con un enlace doble al oxígeno, mientras que el alcohol solo tiene un enlace simple. Por lo tanto, la acetona tiene un estado de oxidación mayor. Por lo tanto, gana la jerarquía. La molécula base asume el sufijo ona. Ya. ¿Y cuál es el destino del grupo alcohol perdedor en este escenario? Pues sufre una degradación en su estatus de nomenclatura. Pierde el derecho a usar el prestigioso sufijo ol.
En lugar de eso, se convierte en un simple sustituyente, una pieza de repuesto que se nombra al principio de la molécula utilizando el prefijo hidroxi. Pobre alcohol, quedó relegado. Sí, pero la jerarquía también dicta la numeración de la pista. La regla fundamental es otorgarle el número más bajo posible al grupo principal ganador. Claro, el ganador elige el lugar de inicio en la línea de salida. Así es. Si numeramos la cadena de 4 carbonos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, el objetivo es que la cetona quede en el número menor. En este caso, comenzamos a contar desde el extremo más cercano a la acetona, asignándole la posición 2. Esto empuja inevitablemente al grupo hidroxilo, al perdedor, a la posición 4. Ajá. Usarlo así deja de parecer un conjuro mágico en un examen y se revela como un conjunto de instrucciones precisas de ensamblaje. O sea, te dice la longitud del chasis, te dice quién manda, te dice dónde está el motor principal y dónde quedó relegada la pieza secundaria. Comprender esto te cambia por completo la perspectiva sobre la materia. Y si conectamos esto con el panorama general, ese es el verdadero valor de dominar este sistema. El manual de 2013 no es simplemente una lista de términos latinos aburridos diseñada para reprobar estudiantes. Es la sintaxis que permite a la humanidad leer y manipular el universo a nivel molecular. Es como el código fuente. Exacto. Comprender esta jerarquía funcional significa comprender la reactividad del mundo real, entender quién tiene el control durante una reacción química y cómo se comportarán los materiales en situaciones críticas. Y mira, el ejemplo perfecto de esto en la naturaleza son los aminoácidos. Ah, claro. Amino y ácido. Tienen un grupo amino y un grupo ácido carboxílico en la misma molécula. Siguiendo la jerarquía, el ácido manda. Y esa polaridad, ese orden exacto, es lo que permite que se encadenen para formar nuestros músculos. Entonces, si observamos el panorama completo y nos alejamos de los detalles técnicos por un segundo, lo que queda claro es que este lenguaje estandarizado actúa como el código de la realidad física. O sea, aprender a leerlo nos permite descifrar desde los ésteres invisibles que otorgan ese olor rico a una fruta madura, pasando por las aminas que provocan el aumento del ritmo cardíaco ante el peligro, hasta llegar a comprender las amidas superdensas del Kevlar, capaces de detener balas. Es increíble cuando lo pones en esa perspectiva. La química orgánica es el juego, y la IUPAC es el manual del desarrollador. Una herramienta de decodificación monumental, sin duda. Por esa misma razón, resulta crucial reconocer el esfuerzo de quienes se adentran en este campo, especialmente la generación Z y los exalumnos del profesor Trainard que se enfrentaron a estos conceptos cara a cara. Al principio, el volumen de información puede generar frustración. Es normal, pero esta disección demuestra que el éxito no radica en la memorización fotográfica. No es aprenderse las cosas de memoria ciegamente. Para nada. El verdadero dominio se alcanza al comprender la lógica subyacente, identificar el estado de oxidación, reconocer quién ostenta la jerarquía estructural y aplicar las reglas de localización espacial. Una vez que se asimile esa mecánica, la navegación por la complejidad molecular deja de ser un choque constante contra un muro de confusión. Totalmente. Conocer el reglamento elimina el miedo a estrellarse en la pista. Pero, a ver, antes de dar por terminada esta sesión de análisis, hay una implicación de este sistema PIN de 2013 que abre una puerta increíble hacia el futuro. Algo en lo que estuve pensando. A ver, cuéntame. Revisamos cómo este manual eliminó la ambigüedad para que las bases de datos globales no colapsaran bajo el peso de moléculas con múltiples nombres. Lograron crear una sintaxis perfecta, una cadena de texto sin errores capaz de describir estructuras tridimensionales de complejidad abrumadora. Ajá. Ahora, si avanzamos al presente, nos encontramos en la era de la inteligencia artificial y el diseño computacional de fármacos. Sistemas como AlphaFold y otras inteligencias artificiales químicas no tienen ojos, o sea, no ven modelos físicos de esferas y palitos en un escritorio. Su alimento principal son estas cadenas de texto puras, los nombres IUPAC estandarizados. ¡Wow! Es una conexión fascinante. La arquitectura sin ambigüedades que la IUPAC diseñó para ordenar el trabajo de los científicos humanos terminó siendo, por accidente, el lenguaje perfecto para entrenar algoritmos de aprendizaje automático hoy en día. ¡Exacto!
Deja pensando si, al resolver los problemas de patentes y bases de datos en 2013, la comunidad química, sin saberlo, estaba escribiendo el código de entrenamiento fundamental que hoy permite a las inteligencias artificiales simular e inventar nuevas curas y materiales revolucionarios, antes de que siquiera existan físicamente en un laboratorio. Estaban preparando el terreno para el futuro. El código es tan perfecto que ahora las máquinas lo están usando para jugar la carrera por nosotros. Están creando combinaciones en pistas que ni siquiera hemos imaginado todavía. Y con esto dejamos a la audiencia con la invitación para visualizar cómo esa próxima gran expansión de este juego químico podría alterar nuestra realidad. ¿Qué clase de superpoderes moleculares aún nos faltan por descubrir? Ha sido un análisis increíble. Completamente. Un gusto haber desempacado este nivel con todos ustedes.